Nuestra vuelta al pasado, a la época de la minería, nos lleva hoy hasta Abanto. Este municipio posee un pasado ligado a la actividad minera que indudablemente ha dejado su huella no solo en el paisaje, sino también en el patrimonio histórico y cultural. Abanto es el resultado de la unión de dos núcleos de población distintos, San Pedro o Abanto de Suso y Santa Juliana o Abanto de Lluso. En 1842 estos concejos y el de San Román de Ciérvena se unificaron formando un único municipio, el de Abanto y Ciérvena, pero desde 1878 Ciérvena empezó a mostrar su intención de desanexionarse hasta que lo consiguió en 1995, momento en el que logró su independencia. Down by the river, oh Joe, where my dad got a job on the factory floor. Down by the river, oh Joe, where the house freeze kicks and so much more. Down by the river, oh Joe, it was through the door, through the gate where there was me, my brother, and a newfound maiden. Gallarta adquirió tal entidad que se convirtió en la capitalidad del municipio. Nació a consecuencia del mineral, ya él sucumbió, al igual que otros importantes barrios como La Concha, Las Calizas y La Varga. Originalmente Gallarta fue una pequeña barriada rural, aunque en el último cuarto del siglo XIX pasó a ser el centro neurálgico de Abanto. Se edificaron la casa consistorial, la plaza pública, la iglesia de San Antonio de Padua, un gran frontón, cine, escuelas, fuentes y lavaderos, caminos, comercios e industrias, y todos los servicios que demandaba cualquier población importante de la época. En la plaza Alfonso XIII se levantó el ayuntamiento, donde la primera sesión plenaria se celebró el 7 de julio de 1883. El majestuoso edificio tuvo en la planta baja dos escuelas públicas. Las sesiones que se venían celebrando en el barrio de Las Carreras pasaron a celebrarse a Gallarta. No obstante, las dimensiones de las dependencias se quedaron escasas y se hacía necesaria la ampliación del edificio, por lo que a comienzos de 1897 se adjudicaron las obras de reforma. En la plaza de 1.620 metros cuadrados existía un kiosco de la música rodeado de bancos y árboles. Fue cubierto en el año 1908. De forma octogonal, dispuso en su contorno de 4 fuentes enmarcadas, cada una de ellas de vistosos azulejos. Debido a la explotación del mineral a cielo abierto, se produjo el derribo del edificio del ayuntamiento y en mayo de 1964 se adjudicaron las obras de construcción del nuevo. Se eligió como punto el lugar del Cerro del Casal, en las proximidades a Sanfuentes y a no mucha distancia del histórico Pino del Casal, punto de reunión de las juntas del Valle de Somorrostro. Todo ello generó una amplia oferta de puestos de trabajo que fueron cubiertos por los excedentes de población de la España rural. De Gallarta merece la pena recordar construcciones como el Chalet de Iza, que estaba rodeado de jardines y una cascada que embellecía aún más el lugar, la Casa Larga ubicada en Campo Diego, la plaza de atrás, como se conocía, a la plaza de bailes situada próxima a la plaza del kiosco de la música, con la que estaba comunicada con un ancho pasillo. El esplendor del viejo Gallarta se extendió hasta la llegada de la expropiación forzosa.
La extracción del mineral a cielo abierto conllevó el desalojo y posterior derribo de las viviendas. Sus moradores, la mayoría pertenecientes a las capas sociales más modestas, sufrieron impotentes ante la falta de viviendas, el obligado éxodo a lugares como Zorroza, Las Carreras, Sanfuentes, Portugalete o Santurchi. Cientos de familias de Gallarta fueron realojadas. Cuando tocó el turno a la arteria principal, calle Tres Naciones, conocida como calle del Medio, algunos comerciantes se resistieron a abandonar sus negocios y viviendas. El antiguo pueblo de Gallarta fue desplazado a su ubicación actual para poder excavar la enorme veta de mineral encontrada bajo sus casas. Nos referimos a la mina Concha II, declarada bien de interés cultural y sobre la que se asentaba el antiguo pueblo de Gallarta. La corta de la mina Concha II constituye el mayor y mejor conservado ejemplo de la epopeya minera de Euskadi. En esta corta se encuentra un lugar al aire libre situada a menor altitud en todo el País Vasco, a 20 metros bajo el nivel del mar. Esto, junto con las galerías y cámaras subterráneas de la mina de Agrominsa, nos permiten conocer la historia minera. Esta gran corta fue cerrada en junio de 1993. Su desaparición significaría una pérdida irreemplazable para las generaciones actuales y futuras, por tratarse del último, mejor y más representativo testimonio de la minería del hierro en Euskadi que ha llegado a nuestras manos. No hay que olvidar a aquellas personas que por un sueldo de apenas 5 pesetas al mes se dejaban cada día aquí su vida. Los continuos desprendimientos y hundimientos en las minas ocasionaban fracturas, amputaciones y frecuentes muertes. Por ello nació la Asociación para los Hospitales Mineros. Con un capital de 75.000 pesetas, eligieron la zona del Cerro de Buenos Aires. Allí se construyó el primer hospital minero con 50 camas y posteriormente se levantó otro edificio de madera en las cercanías para enfermedades contagiosas. El 21 de enero de 1881, este hospital fue inaugurado por el prestigioso médico cirujano Enrique de Areilza. El hospital fue clausurado en el año 1930. Durante la Guerra Civil sirvió como hospital para enfermos de tuberculosis. Posteriormente, fue cedido a la sección femenina y pasó a conocérsele por el nombre de Preventorio. Aquí las niñas recibían enseñanza escolar divididas en 3 secciones. En verano funcionaba como albergue o campamento, actividad que llegó hasta los últimos años de la década de los 50. El gran edificio pasaría a llamarse Colegio Genaro Riestra. En 1974 se denominó Colegio Buenos Aires y después de otra remodelación se convertía en el Instituto de Formación Profesional de la Construcción. Hoy en día, este antiguo preventorio acoge un vivero de empresas. Todo este pasado lo podemos conocer adentrándonos en el Museo de la Minería del País Vasco. Aquí encontramos retratos ya amarillentos de los mineros, lámparas de aceite, vagonetas, cascos abollados y picos que, si pudieran hablar, nos contarían historias de hombres que se pasaban el día trabajando bajo tierra. Estos clavos se hacían a mano,
Y luego, para reforzar el calzado de los mineros, pues se reforzaban de hierro, ¿no? Y se ponían como defensa. Somos el museo más antiguo de España, cuidado, a ver si se entiende bien, museo minero. Cuando se fundó este museo minero no existía ningún... No había ninguno más, ¿no? En España no existía ningún museo minero. Existían entidades culturales o, como te diría yo, entidades de otros organismos oficiales como el Instituto del Hierro y el Acero, el Instituto Geológico y Minero, pero museo minero dedicado precisamente a recuperar piezas, a conservar, a transmitir oralmente y físicamente el manejo del hierro, no existía ninguno en España. El museo expone imágenes de los hospitales de entonces y herramientas de los cirujanos. Las camillas usadas en las minas estaban tapadas por enormes lonas, como tiendas de campaña, para que los trabajadores no pudieran ver a los heridos. La sede del Museo de la Minería del País Vasco, como vemos, está ubicada a escasos 100 metros de la Gran Corta, en lo que en otras épocas será el matadero de reses, junto a la carretera Gallarta-Ortuella, y cuya construcción finalizó en 1908. Este singular edificio fue reformado especialmente en su interior para convertirse en un importante museo minero, cuyo principal objetivo es la protección del patrimonio industrial de la minería. La Asociación Cultural Museo Minero, una entidad sin ánimo de lucro creada en 1986 y formada por personal voluntario, ha sido la encargada de recopilar el material y documentación procedente de las antiguas minas de Vizcaya. Ha recopilado un gran número de piezas, herramientas, maquinaria y destaca la colección de vagonetas y vagones de transporte de mineral, que es la mayor de las que se conserva en Euskadi. Bueno, creo que el Museo Minero marca mucho la historia que tenemos en el municipio. También decir que bueno, tiene más de 10.000 visitas al año y yo creo que, bueno, que el ayuntamiento siempre ha estado muy implicado dentro del Museo Minero y creo que todo el mundo que visita Banto y Ciervana creo que no se puede perder el Museo de la Minería. En el museo hay un montón de cosas. Tenemos, por ejemplo, esta maqueta que muestra el antiguo Gallarta. Hay un montón de objetos recuperados por antiguos mineros de la vida cotidiana de la minería, una gran colección de vagonetas, locomotoras, un poco de todo, fotografías también, así que tenemos un poquito de todo. Será uno de los museos más pequeños con más piezas expuestas que pueda haber por esta zona. Hay mucha gente que no lo conoce, gente que cree conocerlo porque lo ha vivido, pero que luego realmente nosotros aquí hemos hecho un trabajo de investigación, entonces, aunque lo hayas conocido personalmente, luego también todavía queda mucho por conocer, ¿no? Y muchísima gente que no es de estos pueblos no lo conoce, ¿no? Y el pasado minero abarca todo Vizcaya, no solamente es de aquí. Hasta el Museo de la Minería del País Vasco llegaba hace unos años este cañón después de embarcarse en múltiples viajes por medio mundo, un cañón que salió de las entrañas de sus minas y que en la vejez volvía a la tierra que le vio nacer. Se trata de un cañón fabricado hacia mediados del siglo XVIII en la Real Fábrica de Armas de la Cavada, cerca de la localidad cántabra de Lierganes. Su ajetreada vida marina a punto estuvo de acabar en manos inglesas si no hubiera sido por la capacidad del comandante Malaspina, quien en un alarde de ingenio consiguió hacerse con el mando del navío, que había sido apresado por los ingleses y que le otorgaron el mando porque ellos no conocían bien la costa andaluza y los ingleses aceptaron ir como prisioneros. Una vez apresado a la mitad de la tripulación del navío español, empezó a saltar viento y a hacer mala mar. Se suspendió el trasvase de prisioneros y se quedaron a bordo parte de la dotación española junto con la dotación de presa británica. A bordo estaba
un insigne marino que era Alejandro Malaspina, famoso por el cartógrafo, etc. Pues Malaspina, conforme fue arreciando el temporal, los buques se acercaban a la costa y los ingleses, ante la que se les venía, dados los bajos, que no dominaban el barco, etc., acudieron a Malaspina, que era el único oficial presente a bordo, y le solicitaron que le sacara del atolladero, ya que por ser español conocía las costas próximas a esa zona. Malaspina les dijo que muy bien, le sacaba, pero a condición de que el buque, en vez de ir a Gibraltar, fuese a Cádiz y que ellos pasasen a ser sus prisioneros, tomando él el mando del buque. Los ingleses accedieron y Malaspina volvió con su barco San Julián y con el cañón que tenéis aquí al puerto de Cádiz. Era tan malo el estado del barco que, al llegar al arsenal de la Carraca, decidieron desguazarlo. Y en tal sentido, el barco causó baja ese mismo año después del combate. Sus cañones eran aprovechables, había perdido la rodadura, tenía numerosos agujeros, etc. Pero los cañones eran aprovechables. 4 años después, este cañón pasó del San Julián a una fragata, la fragata La Magdalena, que era una fragata de 34 cañones. Esta fragata operó en el Mediterráneo, formó parte de la escuadra del Pacífico, cuando teníamos nuestras colonias en América, y finalmente se hundió frente a las costas de Vivero en una expedición que precisamente y curiosamente de donde viene el cañón, que es de estas tierras, su material, y de Gallar y de Santander, curiosamente se perdió en un temporal durante nuestra guerra de la independencia. El Cantábrico estaba dominado por los franceses y en una operación de esta le cogió un temporal y, como decía, se hundió frente a las costas de Vivero. Su tripulación pereció, todos murieron. Solamente 8 consiguieron llegar a la costa y de los 8 que llegaron a la costa, solamente aguantar la vida 3. Los restantes 5 no lo soportaron. Hoy hemos visto, o por lo menos nos han enseñado, lo que las entrañas de los montes de Triano, el Valle de Somorrostro, Ortuella y el mineral que se extrajo, pues para qué sirvió y para qué se utilizó con ello. Una de las pruebas es de lo de los cañones. Fuera parte, las entrañas de los montes mineros fueron el eje pues de la producción de hierro y de acero. Entonces es una cosa que nosotros, yo también soy socio del museo, también llevo una plataforma de usuarios de Montes de Triano y Galdames, también pues enseñando un poquitín, sobre todo es un poquitín la historia, los pueblos, los restos mineros, las cuevas, las minas y demás, y queremos pues transmitir un poco a las futuras generaciones que a última hora son nosotros el trabajo que podemos hacer, más o menos pues ya sabemos dónde podemos llegar, pero queremos sobre todo empeñarnos en eso, en transmitir a las futuras generaciones para que no se pierda la historia, porque si se pierde la historia se ha perdido la identidad. Lo cierto es que hoy del viejo Gallarta minero solo quedan fotografías, viejas fotos viradas al sepia por el paso del tiempo. En el moderno Gallarta existen recuerdos del pasado, como calles con sabor a mina, como la Avenida del Minero, el parque, Plaza Escultura o Instituto con el nombre Dolores Ibarruri, una calle en recuerdo al doctor Areilza, al médico que luchó en los hospitales mineros contra las enfermedades de la mina. El resto es historia que debe ser aprendida.